Aquí tots lluitem junts. Qui tutti lottiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. La inflación tiene muchas razones y de hecho los economistas discutimos sobre las razones. Por ejemplo, hay quienes dicen que tiene que ver con la emisión de moneda, que tiene que ver con que hay mucho gasto. Puede ser, es discutible. Ahora, usted puede emitir toda la moneda que quiera, que si hay competencia en el mercado, las empresas no pueden subir porque pierden mercado, porque lo pierden ante la competencia. El problema es cuando no hay competencia. Mire, en Argentina el 40% de la producción industrial está en manos de 200 empresas. Pero usted dirá, son muchas, compiten, son 200. No, ¿sabe qué pasa? Es que hay una que fabrica prácticamente todo el azúcar que usted consume. Hay dos que fabrican prácticamente todo el aceite, ¿sí? Hay dos que fabrican toda la yerba y se ponen de acuerdo y suben los precios. ¿Y cuándo suben los precios más? Cuando usted tiene mayor poder adquisitivo. Es decir, ahora que vienen los aumentos de salarios, ahora que vienen los aumentos de asignación familiar por hijo, estos son los momentos en que empieza a haber más inflación. La inflación se había calmado en los primeros 4 meses, fue menor, por lo menos, que la del año pasado. Pero ahora es el momento en que hay que controlar para que no vuelva a ocurrir. Miren, vamos a ver una primera placa para empezar a mostrarles cuáles son esas empresas, cómo avisan de su posición dominante, ¿sí? Fíjense, Molinos Río de la Plata y Aceitera General Dehesa tienen el 80% del mercado de los aceites. Solo esas dos empresas tienen el 80%. Cuando usted tiene ese porcentaje, no importa lo que hagan las 100 empresas que tienen el otro 20%. Usted marca el precio. Usted le puede decir a la cadena de supermercados, no le compre al que tiene 0,5% del mercado o 1%, solo cómpreme a mí porque si no, no le doy un buen precio o si no, no le vendo, ¿sí? Así manejan el mercado, se ponen de acuerdo y aumenta. Solo dos empresas manejan el 80%. ¿Cuánto aumentaron sus precios en 2012? Molinos y Aceitera General Dehesa. El promedio del aumento de precios del aceite fue del 42%, mucho más que cualquier medición de inflación. Lo mismo pasa con los lácteos. Serenísima y Arcor manejan el 78% del mercado de lácteos. ¿Cuánto aumentaron en promedio el año pasado? 41%. Muchísimo. Arcor maneja el 70% de enlatados, duraznos al natural, tomate, arvejas. Bueno, ¿cuánto aumentó Arcor esos enlatados? 46%. ¿Vieron que a veces le parece que la inflación es mucho más que lo que le da incluso las consultoras? Es porque estos son los productos que usted más consume. El azúcar Ledesma, solo esa empresa, maneja el 75% del mercado de azúcar. ¿Cuánto aumentó el azúcar el año pasado? El azúcar Ledesma, el 40%. Quick Food, ¿sí? El fabricante de patty maneja el 60% del mercado de hamburguesas, ¿sí? Quick Food subió sus hamburguesas un 42%. Son los responsables de la inflación. Los responsables de la inflación tienen nombre. Son esas empresas. Esas son las empresas que posiblemente capturen este aumento de ingresos que acaba de salir como resultado de la negociación colectiva de trabajo, que acaba de salir como decisión del Poder Ejecutivo para aumentar la asignación universal por hijo y el salario familiar. Usted no sabe si esta vez no le va a ocurrir lo mismo que en los últimos años, en donde esa suba de ingresos fue a parar a estas empresas. Estas empresas no se quedan solamente con la parte de la renta que les corresponde, se quedan con la parte de ellos y con la parte suya, ¿sí? Fíjese, les vamos a mostrar algunos productos. Los tenemos por acá. ¿Qué es lo que tiene usted en su casa? ¿Qué es lo que consume todos los días? Miren, el aceite cocinero de Molinos Río de la Plata es el producto alimenticio que más se vende en Argentina. El aceite cocinero es el producto alimenticio que más se vende en Argentina. Tiene el 42% del mercado del aceite. El 42% del aceite que se vende en el país es esa botellita de cocinero. Fíjense la posición que tiene en el mercado. Junto con el aceite Natura, tienen el 80%. ¿Cuánto aumentó el año pasado debido a esa posición dominante? El 37%. Al lado está la yerba Nobleza Gaucha. La yerba Nobleza Gaucha tiene el 42% del mercado. Pero entre Nobleza Gaucha y Cruz Malta, las dos son de Molinos Río de la Plata, seguimos con la misma empresa. Cocineros de Molinos, Nobleza Gaucha es de Molinos. Entre Nobleza Gaucha y Cruz Malta tiene el 80% del mercado de yerba. Cuando usted tiene el 80%, maneja a los proveedores, maneja a los clientes, maneja todo el mercado. Gracias a esa posición dominante, Nobleza Gaucha aumentó el año pasado un 41%. En 2012, esa yerba aumentó un 41%.
Un kilo de yerba en Argentina cuesta más de 30 pesos. ¿Sí? El azúcar Ledesma, tiene el 75% del mercado de azúcar, aumentó un 40%. Las hamburguesas Patty, ¿sí? Las que conocemos todos, entre Patty y Quick Food, que son de la misma empresa de Quick Food, tienen el 60% del mercado y aumentaron un 40%. A ver, son empresas que tienen una posición dominante en el mercado, que pueden subir los precios hasta que la gente se los pague. Cuando usted recibe un aumento de sus ingresos, tiene más capacidad para darle más dinero y ellos lo absorben inmediatamente con aumentos. No tenemos un mercado de competencia, más allá de las razones que generen la inflación en lo macroeconómico, no llegarían a los precios si hubiera empresas que compitieran, si hubiera en cada uno de esos sectores 10, 20, 30 empresas peleándose por el 3 o el 4% del mercado. Eso no existe hace mucho en Argentina, ¿sí? Y no cambió en estos 10 años con este gobierno. Por eso pueden subir los precios de esa manera. Vamos a verlo ahora, empresa por empresa. Vamos a ver una placa de la empresa Molinos Río de la Plata. Molinos Río de la Plata tiene una participación en el mercado del 55% promedio en sus productos, ¿sí? Tiene muchísimos productos Molinos Río de la Plata, ¿sí? Y en todos es líder. El promedio de mercado que tiene es el 55%. ¿Cuánto fue el aumento promedio de los productos de Molinos en 2012? Un 42%. Por lo tanto, logró una ganancia sobre patrimonio del 45%. Molinos, si usted abre la alacena, no solo tiene esos productos que le mostré recién, como el aceite cocinero, como la yerba, ¿sí? También tiene el bizcochuelo exquisito, que es líder en bizcochuelos. Tiene las gelatinas y flanes y postres exquisitas, que son líderes en su mercado, ¿sí? Tiene el rebozador preferido. Tiene productos congelados, tiene casi el 70% del mercado de los productos congelados. En todos los mercados en los que participa es líder. En algunos es un monopolio y en otros es un oligopolio. Ganó un 42% sobre patrimonio. En los últimos 2 años ganó un 102% sobre patrimonio. Es decir que, para hacerlo más gráfico, donde hace 2 años había un Molinos Río de la Plata, ahora hay 2. Y eso lo pagó usted. Es una transferencia de ingresos de toda la sociedad hacia estas empresas. Si antes había un molino y en 2 años hay 2 molinos, es decir, o duplicó lo que era su fábrica o puso otra fábrica, es porque usted se lo pagó con una transferencia de ingresos. Con esos ingresos que le van a subir ahora y el aumento de precios se lo saca. Así lo duplicaron. Vamos a ver otra de las grandes empresas argentinas, las que les interesa al país. La Serenísima. Vamos a ver la placa. Tenemos una placa, vamos a ver los datos de la Serenísima. La Serenísima tiene con todos sus productos, partiendo de la leche, la manteca, los postres, todo lo que ustedes consumen de la Serenísima, los quesos, una participación promedio en el mercado del 49%. La mitad del mercado. Recuerden que les dije que entre Serenísima y Arcor prácticamente venden todos los lácteos del país. ¿Cuánto fue el aumento promedio de la Serenísima el año pasado? 41%. ¿Cuánto ganó sobre patrimonio? El 44%. Es decir, un poco más todavía que lo que ganó Molinos Río de la Plata, ¿sí? Y así tiene productos, la Serenísima, que aumentaron, como el Actimel, un 48%, ¿sí? Tiene productos que aumentaron más del 70%. Así, en los últimos 2 años, la Serenísima ganó un 110% sobre patrimonio. Nuevamente, donde había una fábrica, ahora hay 2. La Serenísima duplicó su patrimonio. La Serenísima duplicó su patrimonio. Eso es lo que le vamos a mostrar en cada uno de los casos. En 2 años. Eso en el mundo no existe. Eso, si hay un mercado de competencia, no existe. Y mucho menos cuando estamos hablando de grandes empresas. Cuando una empresa es pequeña, tiene mucho potencial para crecer muy rápido. Cuando una empresa es grande, tarda muchos años. Es decir, una ganancia normal en el mundo de una empresa es el 10, el 12% anual. Aquí ganan el 45, el 50 y así duplican lo que ganan.
Vamos a ver otra empresa, Arcor. Miren, Arcor tiene una participación en el mercado del 41%. Arcor, les doy algunas marcas que ustedes por ahí no se dan cuenta que son de Arcor, como Salsati, como La Campañola, ¿sí? Son todas empresas que fue comprando en estos años y así llegó a esa participación en el mercado del 41%. El aumento promedio del año pasado de Arcor fue del 46% y la ganancia sobre patrimonio fue del 48%. A ver, en el caso de Arcor, al igual que en las otras, donde había un Arcor, hay dos. Y miren, pueden ir a verlas y las van a encontrar. Abrió nuevas plantas en los últimos años. Abre una planta promedio por año. Van duplicando su patrimonio. ¿Y cómo lo hacen? A ver, usted dirá, bueno, deben ser muy hábiles, debe ser muy competitivo el señor Pagani, el dueño de Arcor, para lograr estas cosas. ¿Sabe cómo lo hace? Comprando otras empresas. ¿Sí? La Campañola era la principal fábrica de mermeladas del país. Bueno, hoy es de Arcor. Inca era la principal fábrica de tomates en lata del país. Bueno, es de Arcor. Muchísimas empresas pasaron a las manos de Arcor. ¿Saben cómo lo hicieron? ¿Sí? Bueno, cuando fueron grandes, primero obviamente Arcor tuvo a Cavallo como ministro de Economía, que le consiguió bajar, darle reembolsos a la exportación de chocolates y caramelos, y así se convirtió en el primer exportador de caramelos del país, porque el Estado, por cada caramelo que exportaba, le daba un subsidio, ¿sí? Y además le subió los aranceles a la importación para que nadie pudiera competir. Y cuando se hizo grande, lo que hizo fue empezar a apretar a los proveedores de insumos para que no les vendieran a su competencia o para que le vendieran más caro. Y empezar a apretar a las cadenas de supermercados para que no le compraran a sus competidores. Y cuando el competidor estaba bien caído, iba y lo compraba. Y así llegó a esta situación en donde las crisis no le hacen mella y en donde en momentos de inflación se quedan con su salario, con sus aumentos. Eso pasó también con la empresa Ledesma. Bueno, la empresa Ledesma la conocemos por muchas cosas. Tiene una participación en el azúcar Ledesma en el mercado del 75%. El aumento promedio del año pasado fue el 40%. ¿Saben qué pasó en el mundo con el azúcar el año pasado? El azúcar es un commodity, ¿sí? Tiene precio en los mercados internacionales. El azúcar bajó el año pasado en el mundo un 8%. Aquí subió un 40%. La ganancia sobre patrimonio de Ledesma fue del 40%. Ledesma fabrica 330.000 toneladas de azúcar por año. Y no solamente le vende en azúcar a usted, le venden azúcar a las fábricas de gaseosas, a las fábricas de jugos, a las fábricas de golosinas. Todo lo que vaya azúcar, ahí está Ledesma. Y Ledesma es la que está esperando que usted reciba el aumento de sueldo para subir el azúcar y para quedarse con ese aumento de sueldo. Donde había un Ledesma, hay dos Ledesmas. Duplicó su patrimonio en 2 años. Vamos a ver la última, que parece poco importante porque fabrica hamburguesas. Pero ¿sabe qué? En Argentina se venden muchas hamburguesas. Y así esta empresa, Pati, se convirtió en una de las principales empresas del país hasta que la compró Quick Food. Y entonces se quedó con el 60% de participación en el mercado. Entonces lo maneja. Y entonces el año pasado pudo subir sus precios un 42%. Y tuvo una ganancia sobre patrimonio del 48%. Casi el 50%. En los últimos 2 años, Quick Food ganó un 118% sobre patrimonio y entonces tiene más que el doble, pero vamos a poner 2 en un esfuerzo de producción. A ver, 118% sobre patrimonio en 2 años. Esto solo se logra cuando usted tiene una posición dominante en el mercado. En Argentina hay una ley de abuso de posición dominante que no se cumple, que debería hacerse cumplir por la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? Más allá de las razones macroeconómicas que pueda haber, que a mi juicio hoy por hoy no lo son tanto, pero aunque las haya, porque hay economistas que piensan que sí, que por ejemplo la emisión monetaria genera inflación. Si hubiera un mercado de competencia, esto no sucedería. Pero no hay competencia en Argentina. Lo que ayer le aumentaron, se lo pueden sacar. Aquí tots lluitem junts. Qui tutti lottiamo insieme.